continúas con los puntos. En primer lugar, dar las gracias a Feria de Zaragoza y a Smagua por poder realizar esta presentación. Y voy a compartir pantalla, pero me dice que no puedo porque hay otro participante compartiendo. Ahora. Bueno, ¿se ve bien la pantalla, Óscar? Sí, perfecto, gracias. Muy bien, vale, pues comenzamos. Lo primero que quería explicar es un poco qué labor realiza la VACUA con el City Sentinel y el seguimiento del coronavirus o el SARS-CoV-2 dentro de las aguas residuales. Lo primero que aportamos creo es experiencia. Empezamos en el año 1993 creando un departamento de virología dentro de la VACUA. En el año 97 lo que hicimos fue la acreditación de la determinación de virus de PCR. Empezamos con norovirus en aguas residuales, en aguas de consumo, en aguas continentales e incluso en aguas marinas. Y en el año 2003 conseguimos la acreditación de la técnica de RT-qPCR, que es la que se está utilizando a día de hoy. En resumen, lo que quiero transmitir es que llevamos ya más de 25 años con el análisis de virus en agua y por técnicas de PCR. Es decir, que no somos unos novatos en este campo. El segundo es capacidad. Capacidad de análisis. Como ha comentado antes Ángel, pues realmente se están haciendo muchas muestras, se necesitan resultados muy rápidos y lo que se necesitan son laboratorios muy especializados. Entonces somos especialistas en el campo medioambiental, sobre todo en el campo del agua, teniendo personal muy especializado en estas técnicas y con equipos dedicados únicos y exclusivamente a este análisis. Como un poco como idea de capacidad, pues en el año 2019, que todavía no se hablaba nada del SARS-CoV-2, pues ya habíamos realizado nosotros más de 3.000 análisis por PCR. Y en el año 2020, desgraciadamente digo, pues hemos hecho más de 10.000 análisis de SARS-CoV-2 en agua. Y por último, fiabilidad. Fiabilidad, ¿por qué? Porque los resultados tienen que ser unos resultados robustos para poder luego tomar decisiones. Entonces tenemos que tener métodos contrastados. Tienen que ser métodos que estén pensados para sistemas de monitorización, porque muchas veces los métodos analíticos en los laboratorios van en pelea, sin permitirme esta expresión, con los métodos más, digamos, más finos en cuanto a niveles de detección, a sistemas de recuperación, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que se necesita es que sean métodos muy rápidos, que sean métodos relativamente baratos para que se pueda extender, como decía Ángela, a poblaciones pequeñas y poblaciones grandes, y hay que sacrificar a lo mejor parámetros analíticos. Tenemos que tener bajos límites de cuantificación para encontrar al virus, como no puede ser, el material genético. Tienen que ser específicos, no tenemos que dar resultados de otras cosas que no sean el coronavirus, el SARS-CoV-2, perdón. Y tienen que tener la incertidumbre menor posible por las razones que después hablaremos. Pero si me permitís, antes de empezar con las técnicas analíticas, vamos a hablar de la toma de muestras. ¿Por qué? Porque un viejo axioma del laboratorio que dice que ningún análisis es mejor que la muestra de la cual procede. Por lo tanto, lo que tenemos que tener son muestras que estén bien tomadas. Entonces, tenían que ser muestras representativas y con una alta probabilidad de encontrar el material genético. Las muestras que tomamos suelen ser muestras simples o muestras compuestas en función del tiempo. Aquí siempre hay mucha controversia, que es mejor, sino la puntual, para saberlo exactamente en el momento, compuestas, si compuestas se diluyen, hay diferentes controversias. ¿Cómo se está haciendo? Pues las muestras compuestas se suelen tomar en las edades, normalmente porque se aprovecha las instalaciones que ya tiene la propia depuradora para hacer sus análisis de control habituales. Y después lo que sí que se está utilizando mucho en los casos de saneamiento son lo que denominamos muestras semicompuestas. ¿Qué son muestras semicompuestas? Pues muestras que se toman en un punto, se va el muestrador a otro punto, se va a otro punto y vuelve el ciclo. Por lo tanto, aproximadamente en unas 2 horas, pues toma a lo mejor 4 muestras o entre 4 y 6 muestras del mismo punto de muestreo. No es un toma muestras como tal, pero sí que nos da una idea muy precisa de la situación que nosotros queremos, porque es muy importante que sean muestras representativas.
Se toman, como pongo ahí, habitualmente entre las 7 y las 9 horas. ¿Por qué? Porque, como decía Ángel también, es la hora en que estamos en nuestra casa y se produce la excreción habitualmente, ¿vale? Pero esto tiene que ir siempre acompañado de criterios hidráulicos. Por eso es muy importante la entrada de equipos multidisciplinares, porque tenemos que saber cuando nosotros tomamos una muestra a las 8 de la mañana, realmente esa muestra a qué hora se ha excretado. Y para esto se tiene que conocer muy bien cuáles son los hábitos de las personas, saber de la ciudad, saber muy bien cuáles son el tiempo de residencia, cuál ha sido el transporte, etcétera, etcétera. Por eso no es lo mismo hacer un plan de muestreo para una ciudad de 2.000 habitantes que para una ciudad de 50.000, 100.000. Esto lo hemos visto muy claramente cuando hemos trabajado en Chile, que allí los medios de transporte, la forma de ir al trabajo es completamente diferente y por lo tanto cambiaban las horas de muestreo para que fueran representativas. Tienen que ser muestras refrigeradas porque si no se estropean con el tiempo. Tenemos que realizar una conservación y transporte según la norma 19548, calidad para el análisis microbiológicos. Aquí, a diferencia del Ministerio, pensamos que son mejor esta norma que no la 5563, que es de parámetros físico-químicos. Tienen que ser muestras georreferenciadas en el sentido de que tenemos perfectamente identificadas dónde están. En una ciudad pequeña puede ser fácil encontrar dónde son las tomas de muestra y dónde se tienen que realizar, pero en una ciudad grande es muy complicado con los sistemas de saneamiento que se tienen, que pueden estar tomas de muestras en mitad del campo, en situaciones cerradas, con maleza, etcétera, etcétera, saber dónde están para volver a hacer el muestreo en el mismo lugar, porque lo que estamos hablando son siempre devoluciones, y tomar lo que llamamos tomas de muestra de ensayos de apoyo, porque es el criterio de fecabilidad. ¿Qué significa esto del criterio de fecabilidad? Porque realmente lo que nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer es cuán representativa es esa muestra del vertido humano que nosotros queremos medir. En muchos sistemas de saneamiento pues hay mezclas debidas a porque se mezclan con niveles freáticos, se mezclan con lluvias y hay efectos de dilución, vertidos industriales. Entonces, dependiendo de dónde sea, se suelen utilizar los parámetros microbiológicos o parámetros físico-químicos. Los parámetros microbiológicos, sin duda alguna, son los más interesantes, los colífagos, pero tienen como problema el que el análisis tarda en realizarse y es caro. Y los parámetros físico-químicos utilizan la DQO para saber si hay mezclas de vertidos industriales, conductividad para si hay diluciones. Y un parámetro que es el que a nosotros nos está yendo muy bien es el amonio, porque es un parámetro rápido, muy unido a lo que es el vertido humano y barato y fácil de hacer, ¿vale? Toda esta toma de muestra pues la tenemos realizada según la acreditación 16025 por parte de la. Si ya entramos directamente en lo que es el tipo de análisis, digamos que realmente siempre hay como tres fases. Una fase de concentración de muestra. ¿Y por qué hay que concentrar la muestra? Porque más o menos, según la literatura, pues una persona que se encuentra infectada por COVID pues tiene como 10 a la 13 unidades genómicas por litro, excreta, perdón. Eso significa que solamente en nuestra casa pues ya tendremos una dilución aproximadamente, si hacemos unos pequeños cálculos, de 1,300 en nuestra casa, ¿vale? Si eso lo llevamos luego al saneamiento, pues evidentemente la concentración que vamos a tener en el saneamiento va a ser mucho más pequeña que la que tengamos en el paciente. Por eso es mucho más fácil hacer un análisis y más barato en un paciente que en una muestra de agua. Seguidamente lo que se hace una extracción con del RNA vírico y por último una detección y cuantificación por PCR. ¿Qué métodos tenemos implantados? Pues realmente tenemos implantados dos métodos de análisis. Un método propio que viene del proyecto REVIL. ¿Qué ocurre? Que esto surge en marzo. En marzo el grupo Suez se plantea que tenemos que saber qué nos está ocurriendo en nuestras instalaciones, etcétera, etcétera, y entonces lo primero que había que hacer era poner un método en marcha. En marzo se sabía muy poco, se empezaron a adaptar, pues bueno, a través de este proyecto lo que se hizo fue desarrollar un método que propio nuestro, que ha tenido un gran alcance, se inició con más de 200 muestras en 5 ciudades y que se ha ido desarrollando en otras ciudades de España, Francia y Chile. Y el siguiente método que tenemos implantado es lo que se conoce como el protocolo del Ministerio en forma coloquial,
que es el que realmente ya podemos decir que casi es el método de referencia, por no decir que es el método de referencia en España, porque una de las cuestiones que sin duda para utilizar en todos estos sistemas de vigilancia es que sean resultados que sean comparables. Y si tienen que ser comparables no puede ser de otra forma que métodos que sean idénticos o parecidos, que todos midamos lo mismo. Si todos no medimos lo mismo, difícilmente luego podemos comparar. En cuanto a la primera fase, la concentración, hay de muchos tipos: membranas electronegativas, cartucho, precipitación, ultracentrifugación. Es curioso que igual que decimos que en España pues hay un método que es el método del Ministerio, que prácticamente ya es el método de referencia, en otros países se utilizan otros métodos de concentración. Entonces los proyectos europeos veremos cómo estos proyectos europeos cómo van a unirse, porque realmente se están utilizando métodos diferentes. En los métodos que nosotros utilizamos se basan en la precipitación, el nuestro por el polietilenglicol, el PEG, y el método del Ministerio, el tricloruro de aluminio. Decir que, bueno, solo a título de anecdótico, que de todos los países que utilizan el método de precipitación, casi todo el mundo utiliza el PEG, y el tricloruro de aluminio solamente lo utilizamos aquí en España, ¿vale? En algún otro país, alguno en Sudamérica, pero que realmente el más utilizado como método de precipitación es el PEG a nivel europeo y asiático. El método del tricloruro de aluminio está basado en la norma 15216, que es la utilizada en alimentos. El volumen de muestra analizado varía entre 100 y 500 mililitros. Por nuestra experiencia, no el hecho de que tengamos más volumen se tienen mejores resultados. Lleva un momento en que el analizar más volumen es más trabajo, más problemas, más problemas de precipitación, etcétera, etcétera, y no se consiguen mejores resultados. Por eso digamos que el trabajo está entre los 200, 500, es el volumen habitual de análisis. Y una vez que tenemos concentrada la muestra, lo que hay que hacer es extraer el RNA. La forma de extraer el RNA es a través de kits analíticos, como son métodos aprobados, bien por el CDC o bien por el Instituto Pasteur, ¿vale? Y lo que sí que es muy importante en esta extracción es que se tenga una alta calidad del RNA en muestras ambientales. No se tienen que utilizar kits y sistemas que estén pensados para otro tipo de análisis, como por ejemplo el alimentario, porque después las interferencias de las matrices, la forma de extraerlo, etcétera, etcétera, no tienen nada que ver. Un agua residual no tiene nada que ver con ensaladilla o con cualquier otro producto que sea alimentario. En nuestro caso tenemos buenas recuperaciones, que estamos hablando entre el 60 y el 70%. Perdón. Una vez que ya se ha extraído el RNA, lo único que se trata, lo único que parece fácil, pero no es nada fácil, es realizar la medida y la cuantificación. Y para ello lo que se utilizan son dianas específicas, se hace una PCR con dianas específicas del SARS-CoV-2. Estudiamos aquellas secuencias que son del SARS-CoV-2, porque hay algunas otras secuencias que pueden prevenir de otros coronavirus. Recordaros que al principio de todo este estudio, allá por el mes de marzo, hubieron artículos que salieron en que habían dianas que realmente se podían confundir con la gripe, etcétera, etcétera. Aquí lo que estamos buscando es el no dar falsos positivos, ¿vale? En nuestro método utilizamos 3 dianas, la RF1 con el N2 y el S, y en el caso del método del Ministerio, 4 dianas, la N1, la N2, la IP4 y la E. Lo que se hace habitualmente es analizar 2 dianas. En el caso de que sean las 2 dianas positivas, resultado es positivo y se da el resultado de la mayor. En el caso de que una sea 2 negativas, se da resultado negativo. En el caso de que una sea negativa y una positiva, se analiza una tercera diana, y en el caso de que sea positivo, pues el resultado es positivo. Se hacen controles internos positivos para controlar las inhibiciones, porque aquí sí que es bastante común, porque la muestra puede tener algún tipo de contaminación, etcétera, etcétera, que inhiba el desarrollo de la PCR. Todo este métodos los tenemos validados según criterios internacionales, según criterios de la norma ISO 17025. Entonces, obtenemos muy buenos límites, el propio con menos de 200 unidades genómicas por litro, recuperaciones entre el 25 y el 60%, utilizando materiales de referencia del SARS-CoV-2, es decir, lo que estamos utilizando son SARS-CoV-2 que es inactivado, ¿vale?
pero no, aquí no estamos hablando del mengovirus, sino de SARS-CoV-2 desactivado. Reproducibilidad cumple la norma, evidentemente. Y aquí sí que me quiero detener un poco. Tenemos una incertidumbre menor de un logaritmo, pero me quiero Francisco, detener... te quedan un par de minutos, ¿eh? Nada, hecho, no te preocupes. Es que me has asustado con eso de que aquí me voy a No, detener un poco. nada. Solo detenerme en una cuestión que la incertidumbre es menos de un logaritmo. Y es importante esto porque muchas veces discutimos cuando se hacen resultados de un día para otro si ha bajado o ha subido. Realmente muchas veces esa disminución, ese aumento es el propio método analítico, el error que tiene el propio método analítico. Por eso hay que mirar tendencias, no tanto el resultado analítico en sí, porque la técnica tiene una incertidumbre bastante importante, ¿vale? Esto va acompañado de controles de calidad internos a través de controles de recuperación, positivos, negativos, y un plan de evaluación de ensayos, que no solamente tiene que ver la técnica en sí, sino también cualificación del personal, calibración de equipos, etcétera, etcétera. Con todo esto, lo que estamos haciendo es asegurarnos los resultados, es decir, que los resultados que damos son lo que son, o por lo menos lo que nosotros entendemos que son, ¿vale? Y también lo que tenemos es un control de calidad externo. Participamos en ejercicios de intercomparación de SARS-CoV-2 a nivel internacional, con participación de ejercicios de 422 laboratorios, lo que nos da mucha seguridad. Esto está más enfocado a lo que es la fase de extracción y fase de cuantificación. Pero también participamos en ejercicios que organiza nuestra filial IELAB, que incluye materiales de agua residual pura. Es decir, que se parte desde el agua residual. También por lo tanto, se evalúa lo que es la concentración y la extracción en RNA y la cuantificación, obteniendo también muy buenos resultados. Esto lo que nos hizo fue ser el primer laboratorio acreditado en España según la norma ISO 17025. No solamente en aguas residuales, sino también en superficies y en aire. Pero lo que también es importante es que esta información esté a disposición de las personas que vayan a utilizarlo, porque de nada sirve que se queden en nuestro cajón. Entonces, el laboratorio, de forma totalmente automática, alimenta a la plataforma del City Sentinel, que es la que antes ha explicado Ángel, y tenemos información online del estado de la muestra, consulta de ensayos a tiempo real, descarga de informes, consulta de calendario, alarmas, de forma que nuestro cliente, sea un ayuntamiento, sea un colegio, sea una industria, pueda ver a tiempo real cómo va su análisis y cuáles son sus resultados. Y ya sí, para despedir, unas cifras y números de la vacua en SARS-CoV-2. Procesamos más de 150 muestras al día. Tenemos una capacidad de producción que podemos conseguir 300 muestras día, 3 turnos, diferentes centrifugadoras, etcétera, etcétera. Las muestras no nos asustan. No voy a entrar en esto que ya lo ha explicado Ángel, más de 100 ciudades con 13.500 habitantes. Ahora estamos trabajando en colegios, es decir, a la salida del saneamiento del colegio, y por lo tanto es como, digamos, una PCR agrupada, y también de grandes industrias como, por ejemplo, acerías. Trabajamos en más de 50 depuradoras, más de 10.000 análisis, hacemos un outsourcing logístico, es decir, que nosotros nos encargamos absolutamente de todo. Y lo que es muy importante es la rapidez de los ensayos, pues los resultados se obtienen en menos de 24 horas para poder tomar las decisiones que correspondan y consideren adecuadas. Y muchas gracias.